Muy bien, bueno, pues comenzamos con puntualidad británica, podríamos decir catalana y barcelonesa, esta presentación del libro que tiene una historia muy bonita detrás y un contenido que les va a sorprender, seguro. Bueno, comienzo presentando la mesa. A la izquierda tenemos, bueno, a mi izquierda, a su derecha, tienen a don Mariano Bartoli, que es director de estudios de los grados de filosofía, el grado de filosofía en la Universidad Abad Oliba CEU de aquí, de Barcelona. Y bueno, pues le tengo que agradecer muchísimo que haya tenido a bien estar hoy aquí presente para hablar de este libro que le ha gustado, la verdad es que le ha gustado bastante. y bueno, pues eso ya dice mucho. Si le gusta a Mariano, quiere decir que es un buen libro, sin duda. No, entendí. Y bueno, pues a mi inmediata izquierda, en el centro, tienen a Sergio Gómez, que es profesor, es compañero también en la Universidad Abad Oliba, en los grados de educación. También ha sido profesor en el Colegio Abad Oliba Espínola en Barcelona, por lo cual pues conoce muy bien la realidad de las aulas en sus distintos niveles y sabe lo que se cuece. Y bueno, pues tengo la suerte de compartir con él docencia en la Universidad Abad Oliba y hemos compartido algunas de las aventuras que se cuentan en este libro y compartimos también la inquietud por transmitir pues el amor por la filosofía de la educación, por la educación a nuestros alumnos. Y fruto de ello es que me enseñó unos escritos que estaba ahí dando vueltas de corte filosófico y educativo, y me lo presentó con mucho cariño. Igualmente lo leí con mucho cariño, pero además con mucha sorpresa, porque la verdad que vi que era realmente un libro que podía hacer mucho bien. Mi nombre es Miguel Ángel Barbero, soy profesor también en la Universidad Abad Oliba CEU, los grados de educación y bueno, pues director de la editorial Didakbook, que lleva ya, va para 11 años ya, editando materiales didácticos que surgen del aula. Siempre he estado vinculado al mundo de la educación, primero como educador de calle en Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, donde fructificó una vocación por la educación grande, al abrigo de los jesuitas. También eso con su historia previa en Úbeda, donde estudié con ellos, y después pues en distintos colegios en Madrid, con Nuestra Señora del Pilar, marianistas, y ya pues ahora aquí en Barcelona, en la Universidad Abad Oliba. Por tanto, lo que sale de la editorial tiene un marcado carácter de aula, es decir, son casi siempre materiales que han sido puestos en práctica por compañeros que saben lo que de verdad hace falta y que además de teorizar y teorizar bien, pues tienen una sólida base práctica. Y eso es lo que pretende la editorial, aportar materiales que sean de valor para todos los docentes que se preocupan por estas cuestiones filosóficas, educativas, y que lo quieren hacer desde un punto de vista serio y además pues con un carácter humano, religioso y católico. Así que con ese interés, ese impulso inicialmente inimaginado de que iba a llegar a convertirse en una editorial que iba a estar 11 años aún viva, se presenta ante ustedes esta editorial. Quería agradecer a Dios, por tanto, por eso, porque ha sido el artífice de que esto sea una realidad. Nosotros hemos puesto pobres medios y nuestro pobre hacer, pero Dios lo hace posible todo, y a Él quiero agradecerle que todo sea así y que estemos aquí compartiendo esto con todos ustedes. También a mi mujer Maite, que es directora gerente de la editorial desde este año y que ha hecho posible la edición ya de este libro, porque sin ella hubiera sido absolutamente imposible. Ha apostado además profesionalmente de una forma muy valiente y se lo quiero agradecer expresamente. Por supuesto, a la librería Paulinas, que acogió a esta editorial allá por 2013,
cuando vinimos a presentar un libro que se llamaba Psicólogo de Nazaret, el psicólogo de Nazaret, que bueno, lo hacía una editorial que no conocía a nadie y que solamente la lectura del libro y que ellas entendieron que podían hacer bien fue lo que nos abrió sus puertas, y le estoy inmensamente agradecido. ¿Quién nos iba a decir que unos años después yo iba a estar aquí en Barcelona y que íbamos a hacer esta otra presentación? También, pues, por supuesto, a los asistentes. Muchísimas gracias por venir. Muchos de ustedes han acogido con mucho cariño esta invitación y, bueno, pues nos hace muchísima ilusión que estén aquí. Ojalá las páginas de este libro puedan hacerle también mucho bien. Por supuesto, a los miembros de la mesa, que ya reitero, lo he dicho antes, pero reitero el agradecimiento. Así que sin más, vamos a comenzar al contenido de esta presentación, que contará con unos minutos de disertación o de diálogo o de bueno, pues, comentarios sobre el libro por parte de Mariano, y unos 5 o 10 minutos después Sergio nos contará cosas sobre su libro en unos 35 o 40, ¿de acuerdo? De manera que después podrán tener oportunidad de plantear preguntas. Queremos que esto sea también oportunidad para el diálogo y que de esas preguntas pues puedan salir también inquietudes respecto de lo que se trate y sobre la cuestión educativa que estará en el trasfondo de todo lo que se hable. Así que les invito a que puedan reflexionar sobre lo que hablemos y a plantear sus preguntas al final del acto. Y sin más dilación, procedemos a escuchar a Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Qué alegría, es una verdadera alegría tener el privilegio de poder presentar este libro, a dónde te escondiste, pero es más la alegría y el gozo de poder compartir un día tan especial para Sergio, con su familia, con sus amigos, con gente cercana, y sobre todo, me imagino que también es un gozo estar con alumnos, ¿no? Alumnos que has tenido y alumnos que han tenido también la gracia de asistir al curso que de algún modo está plasmado aquí. Así que realmente muchísimas gracias por la oportunidad de vivir estas emociones. Yo conocí a Sergio hace un tiempo en la Universidad de Batoliva, en una conferencia, ¿te acordás? En una conferencia sobre Dickens. Y después de que él disertó, yo le hice una pregunta poco amigable. Y él me miró, titubeó un poco y me respondió, y al ver la respuesta me di cuenta que no solamente sabía del tema del que estaba hablando, sino que además amaba profundamente lo que enseñaba. Amaba la novela, amaba al autor y amaba sobre todo la literatura. Después nos conocimos, nos presentamos y empezamos a compartir momentos en la universidad. Lo fui conociendo más y me di cuenta que tenía otro amor. Amaba de un modo especial a sus alumnos, una cosa poco común en el mundo académico. Amaba especialmente a los alumnos, tiene una preocupación, una atención, un cuidado por los alumnos que a veces no se encuentra en el ámbito académico, en donde a veces uno se encuentra con muchos profesores que quieren brillar en lugar de iluminar a los alumnos. Entonces me fui dando cuenta de que de algún modo Sergio es más que un profesor, es un maestro que sabe, que ama lo que sabe, que se apasiona por lo que sabe, pero que además se preocupa especialmente de los alumnos. Y de algún modo estos tres elementos son los que constituyen la esencia de un verdadero maestro. Saber, amar el saber y amar a sus alumnos. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo esta obra, este libro, es fruto de la combinación de estas tres realidades. Es fruto de un amor por la docencia que tiene arraigado Sergio, y que se muestra en los 12 capítulos, son 12 capítulos, son breves, son 12 capítulos breves,
divididos en 3 partes. No sé si esas 3 partes después lo contarás, si es alguna pista para encontrar al Dios escondido, alguna pista de, no sé si lo hiciste a propósito o no. Pero en esas 3 partes se ven esos 3 aspectos. En primer lugar, el saber, sabe, conoce, ha estudiado. Y en primer lugar, de filosofía y de teología. Hay mucho conocimiento sobre filosofía, sobre teología racional. Cita a Santo Tomás, después pasa a Epicuro, después va a Pascal, después va a San Agustín, con una tranquilidad asombrosa. Se sirve además de la literatura, conoce y ama profundamente la literatura. Desde luego comienza por San Juan de la Cruz. Este viaje empieza en la poesía de San Juan de la Cruz, pero nos hace conocer a Sófocles, a Lewis, a Tolkien, a Tolstoy, por supuesto a Robert, a ver si lo pronuncio bien, Hugh Benson, que es uno de los favoritos de Sergio. Y se sirve de la literatura no con un ánimo de erudición, no con un ánimo de que la gente sepa cuánto sabe, sino al servicio de lo que él quiere transmitir. Es realmente un gozo ver cómo conoce la literatura, cómo la disfruta. Pero no solamente filosofía y literatura, sino que se aventura en conocer la Sagrada Escritura, cita la Sagrada Escritura por un lado y por otro. Sociología, historia, cine, que es otra de sus pasiones, cine, música. Y ahí en la música tengo que decir que me sorprendió varias veces, porque incluso cita bandas de rock que yo desconocía, aunque me gustaba el rock. Me gusta más Luis Miguel, pero cita bandas de rock. ¿No te gusta el reggaetón? Con canciones que incluso me han significado un gran descubrimiento, con letras de canciones de bandas de rock que han significado un gran descubrimiento y que usaré en mis clases, porque realmente son un aporte. Pero insisto, todo este conocimiento no tiene la finalidad de mostrar lo que sabe, sino que está explicado de una manera, está explicado de un modo, está narrado de una manera coloquial, cercana, personal, clara, que revela sus otros 2 amores, que revela que realmente disfruta con lo que enseña y que está especialmente preocupado de sus alumnos, porque lo que busca es de algún modo hacerles plantear las preguntas importantes. Lo que intenta con todo este saber es hacer que los alumnos, y en este caso los lectores, sean capaces de hacerse las grandes preguntas que el hombre tiene en su corazón, especialmente la pregunta sobre Dios y la pregunta sobre el sentido de la vida, pero lo busca porque sabe que la respuesta a esa pregunta puede cambiar la existencia del joven, porque sabe que la respuesta a esas preguntas es un bien para cada uno de sus alumnos. Nosotros vivimos hoy en una cultura, en una sociedad que no nos deja tiempo para pensar. No nos deja tiempo para pensar. No tenemos el momento de algún modo enfrentarnos a nosotros mismos y respondernos las preguntas más difíciles de hacernos. Y él lo sabe. Y sabe que al joven actual le cuesta más hacerse y responderse estas preguntas. Está todo el tiempo conectado. Está todo el tiempo vinculado hacia afuera. Y entonces sabe que cuesta más al joven. Y entonces se dedica realmente con una vocación docente a intentarles mostrar vías, caminos, sendas que no solo le conduzcan a Dios, sino que les permitan responder a esas preguntas que decíamos que son las verdaderamente importantes. De ahí que esta sea una obra muy adecuada, muy necesaria para acercar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, sea adecuada para comenzar la experiencia de vivir la filosofía, de acercarse a la experiencia filosófica, porque nos va conduciendo de la mano. Santo Tomás decía mano ducitur, mano duce, conducir de la mano. Nos va como conduciendo de la mano, en primer lugar, a que nos pongamos frente al universo.
A ver qué tiene el universo para decirnos. Esto lo hace en la primera parte. Después nos conduce a que nos pongamos frente a nosotros mismos, cosa más difícil. Segunda parte. Y finalmente nos lleva a ponernos frente a Dios. Tercera parte. Y es tal vez la más gozosa, tal vez es la parte que al menos yo más disfruté, porque ahí les dice a los jóvenes, les recuerda a los jóvenes, nos recuerda que sin fe no hay sentido de la vida, que sin la fe no hay sentido de la vida, y que tanto para el hombre del Paleolítico como para nosotros, tanto para el hombre de la prehistoria como para el hombre actual, la fe es fundamental para vivir la vida. Nos lo recuerda, porque lo hemos olvidado, que la fe es fundamental para vivir la vida, que la fe no es una cuestión accidental, como accesoria, como tal vez, sino que es algo constitutivo. Dice Sergio, la fe es la raíz de nuestro ser y determina nuestra forma de pensar y actuar. Atención, es la raíz de nuestro ser, determina nuestra forma de pensar y actuar. Y entonces ahí es cuando uno le pregunta, pero ¿cómo es eso? ¿Pero qué me está contando? ¿Cómo que la fe tiene que ver con el pensar? Si nos han dicho que la fe tiene que ver con una creencia impuesta, tiene que ver con creer cosas sin pensarlas, tiene que ver con ciertas ficciones que no dicen relación con la racionalidad. Si una cosa es la fe y otra cosa es el pensar, una cosa es la religión y otra cosa es la ciencia. Eso es lo que nos han vendido. Precisamente es lo que muchos jóvenes creen sin haber pensado. ¿Qué es lo que creen sin haber pensado? Que la fe humana en general y la fe religiosa en particular no tiene que ver con la inteligencia, que no tiene que ver con la razón, que no tiene que ver con el pensamiento humano. Por eso creo que el gran logro de este libro, el gran aporte de Sergio, es hacernos dar cuenta de un modo claro, insisto con esto, de un modo ameno, de un modo muy coloquial. Incluso se da el lujo de contar un chiste. Se da el lujo de contar un chiste. Nos recuerda que no podemos renunciar al pensamiento. Que no podemos renunciar al pensamiento. Que la fe, desde luego que eleva la razón. La fe ilumina la razón, nos permite ver cosas que de otro modo no veríamos. Pero lo genial del libro, lo genial de este libro, es que Sergio nos viene a decir que la razón ilumina la fe. Que es la razón también en un proceso circular la que ilumina la fe. La razón precisamente es la que permite, la razón, la inteligencia, es la que posibilita que la fe no se vuelva superstición. Vieron a los jugadores de fútbol que muchas veces entran a la cancha con un pie y empiezan a saltar con un pie, o entran y se hacen unos símbolos, y parece que no han pensado, porque ellos saben que si entran con el pie izquierdo o con el pie derecho eso no va a cambiar, sin embargo lo hacen. Pero no han razonado, la fe no es esto. La fe exige que pensemos, y por eso el libro me ha hecho acordar a un pensador que conocés, que amás, que no citás, o no lo encontré, o me dormí en ese momento, pero que se nota la influencia que él tiene en vos porque el modo en el que escribís es muy semejante. Me refiero a Chesterton. Y Chesterton decía una cosa que me recuerda mucho al libro, que me hace mucho sentido. Y él decía, la religión nos pide que al entrar a la iglesia nos quitemos el sombrero, pero no nos pide que nos quitemos la cabeza. No nos pide que nos quitemos la cabeza. Y esto es lo que intenta, a mi juicio, decir el libro. Que la fe no nos pide que renunciemos a la humanidad. No nos pide que dejemos de pensar. Al contrario, nos estimula a que pensemos más. Como que desafía la inteligencia para que se haga las preguntas más definitivas y sea posible de fundamentar, de hacer razonable la fe. Desde luego la razón no revela los misterios, no permite demostrar aquellas cosas en las que creemos, pero las vuelve razonables, Por eso, sinceramente te felicito, Sergio, sobre todo por la valentía de escribir un libro así. Creo que
que es un gran bien para los jóvenes y sobre todo es un gran bien para todos aquellos que todavía, en medio de esta vorágine, en medio de esta velocidad de la cultura en la que vivimos, todavía guarden esa llama en el corazón, ese deseo de responderse las preguntas que en el fondo el corazón humano plantea y que vale la pena responder, porque de la respuesta que demos a esas preguntas depende el sentido de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Pues no sé qué voy a poder decir ahora. Después de lo que has dicho, me he puesto rojo como un tomate seguramente. Si me habéis grabado luego, cambiado un poco la imagen con Photoshop, ponerme un poco más pálido. Tranquilo, tranquilo, tomate agüita. Me da agüita. Pues no sé qué voy a decir. Tengo aquí preparado, pero porque casi lo has hecho todo. Día a día. No, ha sido, agradezco a Mariano esta introducción. No me esperaba lo que me está diciendo, lo que ha dicho, y la verdad es que me ha emocionado. Lo que ha dicho sobre mi persona y lo que ha dicho sobre el libro. Claro, uno lo hace con una intención, pero luego cuando lo lee, como decía Gadamer, ¿no? que cuando se interpreta una obra, a veces el lector llega a un mayor grado de consciencia que el mismo autor, porque tiene otros puntos de vista sobre los que analizar la obra, ¿no? Bueno, pues agradezco un montón a Mariano su introducción, agradezco a Miguel Ángel la confianza de decidir que quería publicar este libro, que era una idea. Ahora explicaré de dónde sale el libro y todo esto, pero que era una idea, pero ahora se ha hecho papel, ¿no? La idea se hizo papel y llegó a los lectores. También agradezco a los alumnos que habéis venido, alumnos que habéis venido de la Universidad de Batoliva, alumnos del colegio, incluso hay alguno por aquí que fue el que vio surgir la asignatura, que ahora hablaré porque eso viene de una asignatura en el colegio tercero de la ESO, pues uno que vivió conmigo el nacer de esta asignatura. Y también agradezco a todos los presentes pues, que hayáis hecho este paréntesis en vuestras actividades para venir aquí y compartir conmigo pues, la alegría de presentar este libro. Bueno, este libro surgió por un marrón. Cuando llega septiembre a un colegio, en julio, en septiembre, empiezan a llegar marrones volantes que están por ahí flotando y de repente pues le caen a uno, ¿no? Entonces me llegó el director y me dijo: vas a dar religión en tercero de la ESO. Y yo, Dios mío, religión, o sea, yo soy filósofo, no soy teólogo ni nada de esto, entonces la religión no me veía muy capaz de darlo. No tenía las herramientas adecuadas para ser profesor de religión, o sea, no quería, vamos. Y entonces me dijo una cosa, además, religión suele ser una asignatura María, de estas que nadie hace caso. Tercero de la ESO es el momento de que los adolescentes están en el momento más vulcanista, ¿no? El volcán de sus hormonas revolucionadas llega a su momento más álgido. Quizá tercero de la ESO, final de segundo de la ESO y tercero de la ESO sea los cursos más, los que uno tiene que ir con mayor energía, por decirlo de alguna manera, a las clases, y además tendría que luchar contra prejuicios, contra el típico que dice: es que yo soy ateo, ¿por qué tengo que estudiar clases de religión? Y ese tipo de cosas. Entonces yo veía que me caía un marrón. Y entonces le pregunté: ¿pero seguro que la tengo que dar? Sí, estoy convencido de que tienes que darla. ¿Y qué les explico? Y me dijo esta indicación que fue el origen del libro. Me dijo: los católicos tenemos una cosa que es revolucionaria. No hemos renunciado a utilizar la razón. Quiero que piensen. O sea, no me pidió ni darles catequesis, ni enseñar de parábolas, ni doctrina social de la Iglesia,
ni moral, católica, no. Que piensen. Ya, pues si es que piensen, ahí tengo yo campo libre, porque como yo soy filósofo, pues les voy a hacer pensar. Y entonces, lo que parecía una maldición se convirtió en una bendición, porque empezamos entre los alumnos y yo, o sea, iba proponiendo los temas, iba proponiendo las cosas, los alumnos lo iban aceptando, al principio con gran perplejidad de su parte. Tenemos aquí a Iván que podrá dar testimonio de ello, si le queréis preguntar luego, porque las caras que veía cuando yo empezaba a explicar filosofía en tercero de la ESO eran bastante sorprendentes, ¿no? Entonces empecé a explicar filosofía de Dios, o sea, hablar de Dios, pero desde el punto de vista de la razón, no cogiendo la Biblia, sino analizando desde el punto de vista de la razón qué se puede saber sobre Dios. Entonces, claro, las caras que veía eran: ¿qué nos está contando este señor? ¿Qué cosas más raras nos está diciendo? Y surgía una pregunta inmediata: profe, ¿esto cómo lo va a preguntar en el examen? Que es la pregunta que hacen todos los alumnos, incluido cuarto de carrera. O sea que por eso no hay que preocuparse mucho. Entonces, a pesar del desconcierto inicial, luego vimos que la cosa iba tirada hacia adelante, como que las cosas cuajaban, los temas parecían interesantes, los alumnos los recibieron bien, y yo también me sentía a gusto, y entonces la asignatura salió adelante, se fue haciendo conforme iba avanzando el curso. Entonces, como me dijeron que tiene que provocar que pensaran, hay dos cosas que yo suelo provocar en los alumnos: es que se rían de mí o conmigo, eso depende de la situación, y que piensen. Si algo me gusta a mí provocar en los alumnos es que piensen. Se ríen de mí o conmigo porque yo estoy habituado a explicar chistes de gran altura intelectual, o sea, malos. Era un hombre que cada 2 por 3, 6. Era un hombre loco de remate y ¡gol! ¿Sabes? O sea, ese nivel. No es lo mismo discos de amor que amor discos. ¿Sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? Dice, hombre, todos no. Pues a ese nivel, a ese nivel. Y los que me han tenido de alumnos lo saben. Pero esto, que parece una tontería, crea muy buen ambiente en clase. Crea muy buen ambiente en clase. Y incluso hemos llegado en algunos casos, a empezar competiciones implícitas de a ver quién cuenta el peor chiste. Entonces me encuentro con alumnos por el pasillo que me empiezan a explicar chistes, que voy añadiendo a mi lista de chistes horrendos. El otro día expliqué uno en clase que tenía que explicar qué es la cultura. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Y la mitad no se habían enterado ni que era un chiste. Me deprimí bastante, pero no importa. Bueno, y luego, que piensen, porque siendo filósofo de formación, algo me comió la olla y algo sé cómo comer la olla a los demás. ¿Vale? Entonces, fuimos construyendo esta asignatura entre los alumnos y yo, porque yo, sin aquel grupo de alumnos, que fue un grupo genial, con unos alumnos que aceptaron el reto, yo les tiré el reto y ellos lo aceptaron, discutimos mucho, hablamos mucho en clase, y fue un grupo que me hizo sentirme seguro con lo que estaba haciendo cuando estaba pisando un terreno que era desconocido, ¿no? Bueno, he titulado el libro ¿A dónde te escondiste?, que si habéis visto esta semana en mis estados de WhatsApp he ido poniendo preguntas o comentarios graciosos o intrigantes, y uno decía, pero no se dice ¿dónde te escondiste? En vez de ¿a dónde te escondiste? Pues si no fuera San Juan de la Cruz, sí, pero si eres San Juan de la Cruz dices ¿a dónde te escondiste? Porque es el principio del cántico espiritual. Dice, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti corriendo y era así. Así comienza el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. O sea, San Juan de la Cruz, San, pero santo. Que pierda a Dios, ¿a dónde te escondiste? Entonces, la idea del libro es esta: si San Juan de la Cruz es capaz de perder a Dios,
¿qué nos puede pasar a nosotros? A lo mejor no lo hemos encontrado nunca, que lo hemos encontrado y lo hemos perdido, y que no es algo raro, porque si a San Juan de la Cruz le ocurre esto, pues a nosotros también nos puede ocurrir. Bueno, y llegó el reto de cómo hacer pensar. Pues yo creo que lo primero es mostrando la realidad como es, y no distorsionada. Mostrando la realidad porque el ser humano es un ser que se hace preguntas sobre su existencia, sabe que él no es como los demás animales, porque es consciente de las cosas que le ocurren, sabe que existe, sabe que dejará de existir, y esto le lleva a plantearse pues muchas cosas, plantearse muchas cosas. Entonces, sabiendo qué temas tocar, eso ya provoca un interés en los alumnos. Otra cosa es que uno haga unas preguntas cuando el alumno no se las ha planteado nunca, ¿no? Pero cuando el alumno ya ha empezado a plantearse estas preguntas, que tercero de la ESO suele ser una edad en que la efervescencia de las hormonas está ahí, pero también está la efervescencia de preguntarse, pues eso hace que pensar, porque son preguntas que ellos ya se han hecho. Otra forma de hacer pensar, pues observando el mundo y los acontecimientos que en él ocurren. Por ejemplo, lo del valor de la fe. El valor de la fe, que es un tema que yo lo descubrí por cierto, luego hablamos de Chesterton, porque Benson se mete mucho con Chesterton y no lo he leído mucho. Encima es de Benson. Que no quiere decir que sea correcto, pero bueno. ¿Qué valor tiene la fe? Pues yo lo he aprendido de Joseph Ratzinger, que fue luego Papa Benedicto XVI. El valor puntal, la fe es el valor puntal de la vida humana, es la roca en la que pisamos, sin la cual nos ahogaríamos en el mundo. O sea, una vida sin fe es una vida que no tendría sentido y por tanto dejaría de existir, porque nos suicidaríamos. Así de claro. Hasta los científicos tienen fe. O sea, los científicos, los principios básicos de la ciencia no se basan en la ciencia, se basan en la fe o en la filosofía. Un científico cuando va a investigar sabe o tiene fe en que la naturaleza tiene leyes que pueden ser descubiertas. Que esto parece una obviedad, pero no lo es. ¿Por qué resulta que el universo se mueve de una cierta manera y puedo descubrir las leyes por las cuales se mueve de esa manera? Y también que estas leyes no van a cambiar, que si las descubro hoy, mañana las podré explicar a un colega, a un compañero, y las podrá entender porque no han cambiado. Entonces estos son principios de fe que un científico también tiene y no son principios científicos. O sea, la fe es como vivir con los interrogantes que nos presenta la existencia, esos interrogantes misteriosos que nos presenta la existencia, y nos hace vivirlos como si ya estuvieran resueltos, aunque intelectualmente no lo estén. Y en este tema es donde entra el atún, la lata de atún. El atún de Mercadona, además. Pues un ejemplo que pongo a los alumnos. Digo, si tú tienes fe, vas a Mercadona o a cualquier supermercado, compras la lata de atún, no la abres, te fías de que tienen atún, te la llevas a casa, la abres y hay atún. Si tuvieras actitud científica al 100%, tendrías que abrir todas las latas de atún. Porque no te fiarías. Porque nos dicen, no, tienes que dudar de todo, pues abre todas las latas de atún en el Mercadona. A ver dónde acabas. O sea, la ciencia no es la única forma de conocer. La fe es una forma de conocer, y es una forma no solo de conocer, sino de estar en el mundo. Es la forma en la que estamos en el mundo. Otra manera de hacer pensar es, pues dejando hablar a los alumnos, dejando que discutieran. Nos montábamos unas discusiones tremendas. A veces nos desviábamos del tema, pero daba igual. O sea, el hilo que seguía había que continuarlo hasta donde llegara. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos mismos se daban las respuestas entre ellos, y luego también porque a ti te da la pista de por dónde van sus inquietudes. Entonces, era muy importante estas discusiones que teníamos en clase. Y claro, la motivación y la atención son fundamentales para un buen aprendizaje, ¿no? Pero yo solamente con tocar la tecla adecuada, con dejarles discutir, con presentarles la realidad como es y no distorsionada, etcétera,
yo con esto ya podía decir que tenía una gran motivación, pero además añadía lo que ha dicho Mariano, ¿no? Les ponía películas, leíamos libros. El libro empieza con la historia de Edipo Rey. Edipo Rey es ese hombre que llegó a la ciudad de Tebas y que la ciudad de Tebas estaba dominada por la Esfinge, que tenía aterrorizada a la población. Pero no solo tenía aterrorizada a la población, sino que tenía algo peor, la tenía sometida a impuestos. Entonces, esta Esfinge le encantaba cantar enigmas. Entonces le cantó un enigma a Edipo, le dijo: yo me voy a enfrentar a ti. Y dice: pues te voy a cantar un enigma. Si me lo resuelves, me iré. Si no me lo resuelves, te mataré y te comeré. Entonces le dijo aquel famoso enigma, dice: ¿cuál es el animal que por la mañana camina a 4 patas, a mediodía camina a 2 y por la tarde camina con 3? Y Edipo le dijo: el ser humano. El ser humano, porque por la mañana de su vida camina a 4 patas, gatea. El mediodía, que es su plenitud, camina a 2 patas. Y cuando ya es mayor y está cansado y han pasado los años, camina con un bastón, camina con 3 patas. ¿Os habéis fijado lo atentos que estabais? Pues para eso sirven los relatos, cuando uno está dando clase. Uno va explicando relatos y te quedas así pasmado escuchándolos, y entonces cuando menos se lo esperan le sueltas la bofetada, digo, perdón, le sueltas la idea que les quieres explicar, ¿no? Por eso los relatos son súper importantes, y este libro está lleno de pequeños relatos, de pequeñas anécdotas. Puse en Instagram que tenía que ver un submarino con las dudas existenciales. Bueno, Mariano ya lo sabe, porque lo ha leído el libro, pero estábamos en primero de BUP, que equivaldría a... ¿Qué equivale? Segundo de la ESO, ¿no? Tercero de la ESO. Estoy bien. Tercero de la ESO. Y tenía un compañero que se llamaba José Luis Rueda, eso no sale en el libro, porque no sea que lo lea y yo iba a alguna colleja por correo. Entonces este compañero era muy gracioso, siempre que hablaba hacía que nos partiéramos de risa todos. Entonces, simplemente con que levantara la mano ya nos reíamos, porque sabemos que se acercaba a Jarana, ¿no? Entonces el profesor de lengua castellana nos dijo: hemos terminado el tema de las subordinadas sustantivas, un tema apasionante. Y quedan 10 minutos y lo que no voy a hacer es comenzar otro tema. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema, insisto, sobre el tema, pues la podéis preguntar, y si no, pues a estudiar. Bueno, como no hay nadie que tiene una pregunta, a estudiar. Y José Luis Rueda levantó la mano. Ya nos giramos y... Profe, dice, ¿estás seguro de lo que vas a decir? Dice, sí. Dice, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Profe, ¿quién inventó el submarino? Pero, ¿se puede saber qué tiene que ver eso con las subordinadas sustantivas? Dice, no, es que es una duda existencial que tengo. Claro. Aquí tenemos dos problemas. El primero era que el submarino no tiene nada que ver con las dudas existenciales. El submarino no tiene nada que ver con las subordinadas sustantivas, y tampoco tiene nada que ver con las dudas existenciales. Es una duda teórica, es una duda que se puede resolver fácilmente yendo a un diccionario, yendo a internet hoy en día, o yendo a ChatGPT. ¿Qué inventó el submarino? Isaac Peral. Creo, ¿no? No sé, Monturiol. Bueno, en cualquier caso, vamos a una enciclopedia que sepa, no como yo, y se arregla. Es una duda teórica. ¿Cambia mi forma de vida por saber que es Monturiol o Isaac Peral o quien sea? No. Entonces, eso es para explicar que las dudas existenciales son aquellas cuya pregunta y cuya respuesta implican mi propia existencia. Esa es la relación que hay entre el submarino y las dudas existenciales. Que es un poco por los pelos, pero sirve. Y también decía que en qué lugar la ciencia se calla. Pues es en Lourdes. En la ciudad de Lourdes la ciencia se calla. Porque todos los años hay curaciones que hablé una vez con el director de la oficina médica de Lourdes, y dijo que no hay que hablar de curaciones milagrosas a no ser que se declaren milagros, sino que hay que hablar de curaciones asombrosas, o curaciones que con el
avance actual de la ciencia no se pueden reconocer como curaciones naturales, o curaciones inesperadas, o curaciones de otro tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se siente curada ahí en Lourdes, se le empieza a ver, y se da el caso de que puede abrirse una investigación para intentar descubrir cuáles son las causas que ha provocado la curación de esta persona, una persona, por ejemplo, que estaba a punto de morir y se cura repentinamente, una persona que estaba lisiada y puede caminar, etc. Entonces, intenta la Oficina Médica de Lourdes, intenta explicar científicamente cómo se ha producido esa curación. Sí, después de 10 años o más años investigando, se dan cuenta de que no llegan a ninguna conclusión y de que esa curación se ha producido de forma extraordinaria, pues lo único que dicen es: nosotros nos callamos. No podemos decir nada más. Y realmente es lo que tienen que hacer, no pueden decir: ah, ha sido un milagro, ah, esto lo explicaremos algún día. No, se tienen que callar. Porque el científico se basa en los hechos. Y los hechos dicen que esta persona se ha curado y no se ha seguido ninguno de los planes médicos, o ninguno de los planes médicos que se ha presentado a esta persona ha sido adecuada para la curación de esta persona. Entonces la ciencia se tiene que callar. Entonces digo en el libro, ¿no será donde la ciencia se calla un lugar adecuado para descubrir quizá que por ahí se esconde lo sobrenatural? Porque ante una curación extraordinaria puedes tener dos posturas. Puedes tener una agnóstica, ¿no? Una de decir, me da igual lo que pase. Pero si quieres interpretar, dar una explicación de lo que ha pasado, puedes decir, la ciencia ya lo explicará algún día. Eso es fe. Eso es fe. No es ciencia. O Dios ha intervenido y lo ha curado. Eso es fe. No es ciencia. O sea que la fe es muy importante. Luego hago referencia a poesía, hicimos referencia a poesía, escogemos poesías de clásicos, las analizábamos. Por ejemplo, la poesía esta de Horacio que dice: no todo yo moriré, sino que parte de mí vivirá en mis obras. Ese deseo de eternidad que tiene, sabiendo que él sabe escribir también, sabe que se le recordará en la posteridad. Y canciones, las canciones que aquí aparece alguna canción, pero es que en clase pedía a los alumnos que me trajeran canciones y las analizábamos. Las canciones que a ellos les gustaban, las analizábamos en clase y se sorprendían del mensaje que podían tener de fondo. Me decía, pero siempre le sacas la parte de Dios. Digo, es que a lo mejor la tiene. Me acuerdo que me trajeron una canción de Black Eyed Peas que se titula I Got a Feeling, que está todo el rato diciendo: esta noche no me lo voy a pasar en grande, esta noche voy a hacer de fiesta, tengo un fiestón esta noche, me lo voy a pasar pipa. Entonces yo les decía, en esta canción les decía, el deseo de algo, que aquí está el deseo de algo mejor y de perfección. O sea, quiere decir que tu vida es rutinaria y necesitas divertirte para que tu vida mejore. O sea, tú lo que necesitas es una mejora de vida. ¿Y tú cómo sabes que necesitas una mejora de vida? ¿Cómo sabes que tu vida es rutinaria y que podría ser más divertida, podría ser más atrayente, más vivible? ¿Cómo podrías saber eso? Pues porque Dios ha puesto una semilla de eternidad en nosotros. Dios ha puesto una semilla de perfección. Sabemos lo que es la perfección aunque no la hayamos conocido, porque Dios nos la ha metido dentro. Por eso andamos inquietos buscando una fiesta, una noche en que me lo pase tan bien que se me olvide lo demás, como dice la oreja de Van Gogh, y que no necesite nada más que la pura diversión. En realidad estamos buscando la infinitud y la perfección de Dios. Y luego hubo otro que me trajo una canción de Kiss, y esta canción de Kiss es: pero si esto es de vuestros abuelos. Si me haces tráeme reggaetón, no reggaetón, no. Tráeme otra cosa. Entonces, una canción de Kiss que decía: I was made for loving you, baby, you were made for loving me. ¿No? Yo fui hecho para amarte, tú fuiste hecha para amarme. Digo, pero esta frase la podía decir Juan Pablo II tranquilamente y quedarse tan a gusto. ¡Otra vez! No puede ser, ¿no? Entonces así íbamos analizando. Y luego pues contaba chistes y anécdotas. Iván, ¿tú te acuerdas de algún chiste? Hace mucho tiempo ya, se deja de pensar a ver. Pero sí que me acuerdo de uno, de un
tío que entraba en una tienda de fotos, pero no recuerdo por qué lo contaste. De la tienda de fotos. Pues es el que sale en el libro. Ah, sí. El que sale en el libro. Sí, señor. Pues no se lo ha leído, ¿eh? No, si no se acordaría. Si no se acordaría, sí. Pues tiene su gracia, porque no era un chiste como los que he contado antes, que no tiene ninguna relación con la materia, sino que era un chiste que tenía relación con la materia. Porque, como dice bien Mariano al principio, ha dicho que el libro está dividido en 3 partes, que las 2 primeras partes sería la revelación natural, cómo Dios se revela a la inteligencia humana de forma natural, sin necesidad de ponerse él en marcha a explicarse sobre sí mismo, autoexplicarse. Entonces, una vez que sabemos que Dios se puede revelar de forma natural en la naturaleza y en el interior, la inquietud interior que uno tiene, nos queda la duda de saber si Él se ha revelado, se ha autorrevelado. Se ha dicho, yo por mi cuenta voy a salir al encuentro del ser humano y le voy a explicar cómo soy. ¿Vale? Entonces eso lo planteo como una pregunta, como una duda, ¿es posible eso? Entonces, para ejemplificarlo, puse el ejemplo este. Bueno, por las edades yo creo que se puede explicar directamente. No hace falta... Los más jóvenes luego me lo preguntáis. Entra un señor a una tienda de fotos y el que está el dependiente le dice, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, pues fíjese, tengo ya casi 60 años, nací en Andalucía, pero después de la guerra pues resulta que en Andalucía no había mucho trabajo, tuve que venirme a Barcelona. En Barcelona conocí a mi novia, que es ahora mi mujer, tuvimos 3 hijos. Resulta que bueno, el trabajo no me ha ido mal, he podido dar todo lo que he podido a mis hijos, y pues no me puedo quejar de la vida. Y el hombre de la tienda está con los ojos abiertos y dice, pero a mí qué me importa, me está explicando. Dice, es que como ponen la puerta, entre y revele su rollo. Pues eso es, que la revelación natural es que Dios se revela naturalmente en la naturaleza, en el universo, y también en el interior. Pero cuando Dios se revela a sí mismo, entra en el mundo y revela su reino. ¿Vale? Viene a explicar su historia. Entonces, ¿esto dónde se puede encontrar? Pues se puede encontrar en la Biblia y sobre todo en la Biblia. Bueno, pues entonces he hablado de la asignatura, de esta asignatura en realidad. Pero el libro, ¿qué es? El libro es un resumen muy resumen, porque una asignatura es un año entero. Y este libro es un librito así, delgadito, no sirve ni de almohada. O sea, si lo compras es para leértelo. Entonces es un resumen, es una acumulación de experiencias, de varios años explicando la asignatura, no fue uno solo, y todos los años tenía éxito, funcionaba y los alumnos pensaban. Está el feedback de los alumnos, aquellas cosas que más les agradaban, aquellas cosas que fuimos desechando porque no les resultaban tan interesantes. Es un resumen de anécdotas y chistes malos, como este de Entre su rollo. Es un resumen, es un resumen muy concentrado, escrito de forma ligera, de forma amena, se lee muy fácilmente. O sea, he intentado por todos los medios que se leyera fácilmente, que se leyera de forma rápida, seguida. O sea, no es un tocho académico. Y no en vano se titula ¿A dónde te escondiste? Los caminos que apuntan a la existencia de Dios, para que todo el mundo lo entienda. Muchas gracias. Bueno, no voy a contar un chiste, pero sí te voy a hacer una pregunta para ver si... Pues a lo mejor te la respondo. La editorial se constituyó un 14 de diciembre de 2012. ¿Tú sabes qué día es el 14 de diciembre? No lo habíamos hablado. Pues, ¿el día de San Juan de la Cruz? Sí, señor. Sí. ¿Ah, sí? Ese día murió en 1591 en Úbeda, ciudad de la que yo soy, además. Y yo jamás conté con que ese día iba a ser el que empezaba esta editorial, y la verdad es que ahora, cuando te estaba escuchando, bueno, luego ya por supuesto es el patrón de hecho de la editorial, pero
he caído en ese hecho y que no lo habíamos hablado. Así que, bueno, pues nada, agradecer también a él que está intercediendo por todas estas intenciones educativas que tenemos y estas ganas de transmitir lo mejor de nuestra cultura y lo mejor del pensamiento y lo mejor de la fortuna, ¿no?, que es tener también una fe en Jesucristo. Bueno, pues turno de las preguntas. Habíamos dicho que había ahora un espacio para aquellos que queráis intervenir y preguntarle a Sergio o a Mariano también quizá alguna cuestión relativa a lo que se haya dicho. Sí, yo quería preguntarte, en tu experiencia, ¿es cada vez más difícil hacer pensar a los alumnos? ¿Y por qué? Antes hablaba del hecho de que estamos cada vez más conectados, interconectados. ¿Ese es el reto y cómo se soluciona? Pues eso haría falta otro libro, ¿eh? Pero yo lo que sí que he visto es que cada vez cuesta más que los alumnos estén durante más tiempo atentos. Eso cuesta más. Pero también me he dado cuenta de que cuando le presentas interrogantes clave, consigue su atención. Entonces, yo creo que lo fundamental a un alumno es hablarle de lo que le importa, de las cosas que le importan. Y hacerle partícipe de su propio aprendizaje también. Yo creo que eso entiendo yo que es la clave, pero psicopedagogos tiene la universidad que sabrán responder mejor que yo. Muy bien respondido. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo creo de todas maneras, ¿no?, que es un mal de la sociedad en general. Estamos hablando solamente de los adultos, pero en general yo creo que a los adultos nos pasa lo mismo. Que plantear preguntas para hacer pensar al adulto, ¿no? Nos hemos vuelto todos un poco holgazanes, ¿no? Está todo aquí, siempre, ¿no? Y te dan la respuesta a todo, ¿no? Entonces, el plantear las verdaderas preguntas, ¿no?, que te llevan a donde tiene que, ¿no?, indican el camino, ¿no?, por el que tiene que ir el pensamiento del hombre, creo que es difícil también para el adulto, hoy en día. Sí, luego hay que hacer un trabajo de desbrozamiento, ¿no?, desbrozar, porque el alma de cada uno, el espíritu de cada uno tiene sus flores, tiene sus aromas, tiene su belleza, pero a veces está tan ahogada en maleza, en zarzas, en otras cosas, en distracciones continuas, en las cosas que nos vende el mundo en el que estamos, que nos pide atención a ciertos temas, a ciertas situaciones, y que no son exactamente la forma adecuada de percibir la realidad como deberíamos percibirla. Entonces ahí hace falta un trabajo de desbrozar. Entonces, yo creo que una de las cosas que lo he comentado es que intentar enseñar a los alumnos a contactar con la realidad, no contactar con esa artificialidad que nos hemos creado. O sea, no es lo mismo contactar con una persona a través del móvil que hablar directamente a la cara, por mucho que sea comunicación instantánea. Esto es una anécdota que estaba llevando un TR en el colegio, y el TR es el trabajo de investigación que se hace en el trabajo de recerca, que es para bachillerato, y que cuenta el 10% de la nota de bachillerato. Entonces es un trabajo muy importante, y había una alumna que lo estaba haciendo sobre el tema de los móviles y la influencia del móvil en los adolescentes, etcétera. O sea, se estaba tirando piedras sobre su propio tejado, y entonces me dijo, es que tener un móvil es algo impresionante, porque puedes tener comunicación instantánea cuando quieras. Y digo, ¿qué estamos teniendo tú y yo ahora cuando estamos hablando? Ah, es verdad, no se me había ocurrido. Pues eso es desbrozar. Es desbrozar. Es decir, la conversación es la primera comunicación instantánea de la historia. Bueno, a lo mejor es una pedrada, ¿no? Pero la primera comunicación espontánea de la historia. Sergio, una pequeña cosa. Un libro es el dispositivo
portátil que más pestañas abiertas a la vez y que puedes consultar instantáneamente. Y no consume batería. No se gasta la batería. No se gasta la batería. Exacto. Entonces, a veces hay que volver a, como decía Juan Pablo II, hay que volver al origen, volver a lo básico, ¿no? Darnos cuenta de que la realidad la vemos muchas veces mediatizada, tenemos intermediarios que nos hacen ver la realidad de una manera diferente, que la realidad es mucho más rica y mucho más impresionante de lo que parece. Eso se ve en el Louvre, cuando uno ve la Gioconda, donde está toda la gente con el móvil mirando, sacándole fotos y la ven a través de la pantalla. Impresionante. Una pregunta. Mientras hablabas, yo me estaba acordando que muchas veces se ha comentado lo de la fe del carbonero. La fe del carbonero cree sin... y tal, que a veces incluso antiguamente, quizás cuando yo era pequeño, se daba como una cosa muy positiva, ¿no? Cree, pero aunque no pienses, ¿no? Y tal, ¿no? En el fondo este libro lo que pretende, porque mientras hablaba yo estaba pensando en eso, la fe del carbonero, sí o no, ¿no? Sí, que se acaben los carboneros en este libro. ¿Perdón? Este libro pretende que se acaben los carboneros. Que se acaben los carboneros en este sentido, es lo que iba a decirte más o menos, con otras palabras, ¿no? O sea, que la fe sea realmente, hasta el punto que se pueda, racional, ¿no? Pero hay un punto que se puede llegar, y llegar a este punto, ¿no? Mi pregunta sería esta, ¿pretende este libro cargarse la fe del carbonero que antiguamente se daba como positivo? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, la fe del carbonero es muy válida, pero la fe que pretende entender también es muy válida. Entonces, tener una fe que es razonable, no digo fe racional, porque la fe racional no es fe. La fe científica no es fe. La ciencia se basa en hechos, entonces no es una cuestión de fe. Pero una fe razonable, que tú cuando te pidan razones de tu fe las puedas dar. Este libro sirve para eso. Sirve para eso. Voy a citar a Benson, a Robert Hugh Benson, que es el autor de mi tesis. Una de las cuestiones que era anglicano, se convirtió al catolicismo, y una de las razones por las que se convirtió al catolicismo es porque entendía que el catolicismo es la religión del hombre corriente, del hombre que tiene sus momentos de fe, sus momentos de debilidad, sus momentos razonables, sus momentos no racionales, sus momentos de carbonero, sus momentos de que hoy me han explicado una cosa, un tema de teología, y lo acabo de entender todo y al día siguiente ya no lo entiende y ya no lo siente de la misma manera. Es la religión que acoge a la persona corriente, que se acoge tanto al carbonero como al académico que ha hecho un libro de 800 páginas sobre la nada. No, solamente en relación con lo que él decía, San Pedro en su carta dice: dad razón de vuestra esperanza. Está en el Evangelio, ¿no? Que uno tiene que ser capaz de entender la fe. Y Dios, que es Logos, Dios se expresa también de un modo que sea inteligible, si no, no nos podríamos comprender. Es cierto que la fe no es que sea irracional, sino que es suprarracional, excede, ¿no? el ámbito de la razón, pero sí que en aquellas cosas que sea posible es necesario dar fundamento, sobre todo, ¿no? Hoy en el gran problema es la naturaleza humana. La cultura actual lo que quiere es destruir incluso lo natural, y entonces hay que ser capaz de, desde la fe, fundamentar también esas verdades de orden natural que están perdidas, que las damos por sabidas, pero están olvidadas, ¿no? Gracias. También una pregunta o consulta a Sergio a este respecto.
cuando leemos el título del libro, ¿a dónde te escondiste? Claro, yo me imagino a San Juan de la Cruz planteando esta pregunta, y efectivamente tuvo su noche oscura, sus noches oscuras. Hubo momentos en los que lo pasó bastante mal, cuando estaba en la cárcel de Toledo, por ejemplo. Pero al final también conozco muy bien los escritos de San Juan de la Cruz. Ha habido gente que me ha contado, experta en San Juan de la Cruz, cómo era él y cómo pensaba, y yo diría que San Juan de la Cruz tenía una respuesta esperanzada. ¿A dónde te escondiste? Y qué grande eres, y qué maravilloso eres, que me estás quemando del amor que provocas. Entonces, en el fondo es una respuesta esperanzada. Sin embargo, si tú planteas esta pregunta en la calle, si salimos ahora aquí en medio de Barcelona y lo preguntamos, a lo mejor la gente nos daría una visión quizá escéptica, porque el escepticismo tiene cierta buena prensa. Sí. No sé por qué, pero parece que hay que ser escéptico para ser realmente filósofo. Y yo creo que la filosofía no es eso, aunque muchas veces me la han vendido en muchos manuales y muchas charlas de filosofía. La filosofía es esperanza. Si yo me planteo dónde está Dios, también lo puedo hacer desde la esperanza, y la razón también me lleva a eso. No está mal la preguntita, ¿eh? El escepticismo. Bueno, el escepticismo es el gran mal de nuestro tiempo y el gran mal de muchas épocas de la historia. Sobre todo, el escepticismo básicamente es la escuela filosófica o la tendencia de pensamiento que cree que no hay ninguna verdad, o que si hay una verdad no podemos conocerla, o sea que da igual. Entonces tenemos que quedar en suspensión de juicio. No podemos juzgar de las cosas porque no sabemos si son verdad o si son mentiras, si son así o si son así. ¿Vale? No podemos saberlo. Entonces el escepticismo ¿qué conclusión lleva? Pues lleva al relativismo, a que cada uno, al relativismo y al emotivismo, a que lo que reine en mí, en las personas, no sea la razón, sino que sea el sentimiento. Entonces, cuando te basas en el sentimiento, ya podéis ver el mundo en el que estamos, que es un mundo que se basa en el que reina el sentimiento. Yo me siento así, por tanto soy así. ¿Vale? Entonces, el escepticismo es como una filosofía de resistencia ante las crisis culturales. Ya ocurrió en tiempo de la filosofía helenística, después de Alejandro Magno, se extendió el escepticismo por toda la cultura griega y romana. Y claro, esto se manifiesta muchas veces en la pregunta o en la frase esta de hay que cuestionarse siempre todas las cosas, hay que poner en duda todo. No hay que poner en duda todo, porque si pones en duda todo, no vives. No vives. Claro, mis alumnos saben que cuando hablo de Descartes le doy hasta en el carnet de conducir. Y eso que no existía entonces. Descartes duda de todo. Y muy sinvergüenza dice, pero pienso, luego existo. Digo, no te fastidia. Y para eso tanto lío. O sea, hay realidades de las que no se pueden dudar. Y hay que basar la vida en las certezas, no en las dudas. Porque basarte en las dudas es basarte en arenas movedizas, es como estar en arenas movedizas. Entonces, esto es un libro que intenta, a partir de ciertas certezas, construir unas certezas de mayor nivel, de mayor calado o de mayor profundidad, y no en el escepticismo. Este libro es antiescéptico. Así es una vacuna, el escepticismo. Una curiosidad, Sergio. A ver. ¿Cómo acababas evaluando a tus alumnos? ¿Cómo evaluaba a los alumnos? Pues con un examen.
Bueno, sí que acababa haciendo exámenes, les pedía hacer trabajos escritos y también tenía muy en cuenta su participación en clase, porque era súper importante la participación. Si Iván se acuerda de lo que hacía, porque ya hace tiempo que no hacemos exámenes. Y la verdad que tengo un muy buen recuerdo de las clases, pero sí que no recuerdo mucho tampoco del contenido ni de los exámenes que hacíamos. Yo lo que recuerdo era que, claro, hablábamos de muchas cosas, disertábamos, nos elevábamos un montón en clase, o sea, yo me elevaba, ellos se elevaban, o sea, hacíamos filosofía en clase, con alumnos de 14 años. Eso es como Sócrates, ¿no? Perversor que pervertía la juventud, ¿no? Enseñándoles a pensar. Bueno, yo recuerdo porque había solo un ejemplo, les ponía un documental de Stephen Hawking, el gran astrofísico, en el que explicaba cómo había surgido el universo, cómo las fases de las que se componía, cómo se había llegado a la conclusión de que había un Big Bang y todo esto. Entonces les ponía el vídeo donde estaban los hechos, explicados por un científico, de cómo se había generado el universo. Entonces yo recuerdo que es para poder preguntarlo en un examen, para que ellos se llevaran algo tangible digamos, a su inteligencia, a su memoria, les hacía una serie de preguntas y respuestas de ¿cómo dice Stephen Hawking que comenzó el universo? ¿Cómo se llama la teoría que dijo tal? ¿Cómo se llama fulanito? ¿Cómo se llamaban los dos científicos que descubrieron, o los dos ingenios que descubrieron la radiación que subyace a todo el universo? Porque eso es un tema bastante curioso. Hubo dos personas que hicieron un sistema de comunicación basado en microondas y descubrieron la radiación de base del universo sin darse cuenta. Había un ruido que no se iba, entonces llegó un cosmólogo y dijo, esto es la radiación del universo. Es una teoría que no se había demostrado, y todos estos ingenieros hicieron este sistema de comunicación que tenía un ruido, que el ruido era la radiación del universo. Entonces les ponía eso. ¿Cómo se llamaban los científicos que descubrieron la radiación del universo? Entonces le hacía una serie de preguntas y respuestas e intentaba bajar un poco más a frases concretas y a cosas concretas todas las elucubraciones mentales que íbamos haciendo y pensamientos filosóficos abstractos, pasarlos a frases concretas para que ellos se pudieran aprender y que les pudiera poner alguna nota en un examen y tener algo objetivo, ¿no? que valorar. ¿Suspendió alguno? Sí. No llegó a pensar. De hecho, ayer saliendo de la universidad me encontré con dos exalumnos del colegio que les dije que presentaba el libro y se acordaban de la asignatura. Me dijo un chico y una chica. La chica me dijo, a mí me suspendiste, pero me pediste un trabajo, lo hice y me aprobaste. Le dije, si hiciste trabajo es que lo hiciste bien. Si está aprobado es que lo hiciste bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, chiste o duda existencial, Reivindicación, amenaza. pues agradecemos mucho su asistencia de corazón y espero que haya sido ameno. Nosotros hemos disfrutado muchísimo y les emplazamos a que puedan pues, leer este libro y otros que puedan desarrollar pues, esta gran riqueza que tenemos, por ejemplo, en la librería Paulinas de Barcelona, que nos ha acogido. Así que muchas gracias.